Durante décadas, la gente intentó verse como sonaban las canciones que escuchaban. Y honestamente, muchas veces funcionó demasiado bien. Cada escena musical terminó creando algo más grande que un género. Creó formas completas de existir. Hippies, punks, grunge, emo. En internet hemos agarrado todas esas identidades, las metimos en una licuadora y ahora las hemos convertido en estéticas. Y este video existe para hablar de eso. Retomando la idea, hubo un tiempo donde el cómo te vestías realmente significaba algo. Los hippies no solo escuchaban rock psicodélico, creían en escapar del sistema. Los punks no solo usaban chaquetas rotas, odiaban el mundo donde estaban creciendo. Y los emos no solo se peinaban raro, muchos estaban intentando hacer visibles cosas que no sabían cómo decir. La estética era una extensión directa de una ideología, de frustración y de una forma de entender la vida. Pero con la llegada del internet, todas esas identidades empezaron a convertirse en contenido. Ahora puedes vestirte punk sin compartir absolutamente nada con él, vestir emo sin escucharlo, consumir 20 subculturas distintas antes de irte a dormir. Y honestamente no digo esto desde la superioridad, porque yo también crecí así, consumiendo todo al mismo tiempo. Emo, punk, nightcore, new metal, pop, metalcore y videos horribles en YouTube con Linkin Park de fondo. Y todavía amo muchas de esas cosas, pero conforme he ido creciendo más entiendo por qué algunas escenas se sentían tan reales. Porque no eran solo música, eran maneras completas de entender la vida. Y creo que apenas ahora estoy empezando a entender realmente cosas como el DIY, la cultura alternativa y lo que significa intentar construir una identidad propia mientras sigues viviendo dentro del sistema. Porque al final todos terminamos participando de él. Trabajamos, consumimos, usamos redes, compramos cosas, pero todavía existe una diferencia enorme entre consumir una estética y construir una identidad que realmente diga algo sobre cómo ves el mundo. Los hippies probablemente fueron una de las primeras subculturas modernas donde música, estética e ideología funcionaban como una sola cosa. La ropa no existía únicamente para verse diferente, existía para rechazar una idea completa de vida, el trabajo perfecto, la familia perfecta, la guerra y la obsesión en Estados Unidos por producir y consumir constantemente. Por eso el movimiento hippie se siente colectivo, la gente realmente creía que podría construir otra forma de vida. Cabello largo, flores, ropa artesanal, psicodelia, comunas, drogas, espiritualidad. Todo eso formaba parte de la misma conversación y por eso su estética funcionaba tan bien, porque no era una moda, era la consecuencia visual de una ideología. ¿Ya? Pero honestamente creo que ahí empieza algo importante, la idea de que la música podía moldear la forma en que una generación veía el mundo. Pero eventualmente ese idealismo empieza a romperse y ahí aparece algo mucho más agresivo. El punk nace cuando mucha gente deja de creer que el mundo realmente pueda arreglarse. Ciudades destruidas, desempleo, violencia, jóvenes creciendo sin futuro claro. Eso cambia completamente la relación entre música e ideología, porque el punk ya no quería escapar del sistema, quería enfrentarlo. Y ahí la anarquía empieza a aparecer con fuerza dentro de la escena del punk, pero mucha gente entiende mal eso. La anarquía dentro del punk no siempre significaba simplemente caos, más bien era el rechazo a las estructuras que controlaban completamente la vida, gobiernos, corporaciones, autoridades. La idea de trabajar toda tu vida para apenas sobrevivir, eso era lo que el punk rechazaba. Por eso el DIY se vuelve tan importante, el hazlo tú mismo, porque si el sistema no te iba a dar un espacio, es mejor que construyeras el tuyo. Tus bandas, tus conciertos, tus flyers, tus fanzines, tu ropa, tus espacios. Y honestamente creo que eso sigue siendo una de las partes más valiosas del punk. No necesariamente la fantasía de destruir todo, sino la idea de aprender a crear cosas sin esperar validación. Y siento que el internet ha deformado mucho eso.
Porque ahora la gente consume la estética punk sin compartir realmente esa necesidad de construir algo propio. La ropa termina separándose completamente de la ideología. Chaquetas de cuero, impermeables, parches, botas, el cabello exagerado. Todo eso originalmente significaba un rechazo. Ahora muchas veces solo comunica una referencia cultural. Pero incluso así, creo que el punk sigue siendo importante porque su ideología todavía sigue siendo vigente. Esa frustración sigue ahí, solo cambió la forma en la que vivimos. Antes el sistema se sentía físico, ahora también es digital. Algoritmos, contenido, atención, productividad constante. Y creo que por eso mucha gente sigue regresando al punk, incluso hoy. Porque debajo de toda la estética, todavía existe la necesidad de recuperar control sobre tu propia vida. Eventualmente la rabia del punk también empieza a agotarse, porque pelear constantemente también cansa, y allá aparece el grunge, una escena que ya no se siente impulsada por la destrucción, se siente impulsada por un agotamiento. El grunge nace en ciudades frías, lluviosas, aisladas. Seattle no se parecía al imaginario glamuroso del rock de los 80, no había acceso brillante, no había estrellas gigantes, habían trabajadores, garajes, lluvia, gente aburrida. Y honestamente creo que eso se nota muchísimo en la música. Bandas como Nirvana, Soundgarden o Alice in Chains no se sentían como rockstars. Parecían personas comunes completamente desgastadas por existir, y eso cambia completamente la estética. La ropa ya no intenta verse agresiva, ni espiritual, ni revolucionaria. Ahora simplemente es ropa cómoda. Franela, jeans grandes, ropa vieja, muchas capas y buzos enormes. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera era una decisión ideológica tan consciente como en el punk. Seattle era fría, industrial, y la gente realmente se tenía que vestir así. Eventualmente el mundo convierte ese cansancio en imagen, y ahí ocurre algo rarísimo. Verse destruido empieza a verse cool. Pero debajo de toda esa estética seguía existiendo algo real: alienación, vacío, problemas mentales, adicción, ansiedad. Y el grunge conecta tanto incluso a día de hoy porque seguimos viviendo agotados, solo que ahora el cansancio no se vive únicamente del trabajo físico. Viene de internet, de existir constantemente, de compararte todo el tiempo, de sentir que tienes que construir una personalidad consumible incluso cuando estás cansado. Y ahí creo que el grunge se vuelve más vigente que nunca, porque el grunge no intenta venderte esperanza, tampoco intentaba destruir el mundo completamente, simplemente mostraba personas sobreviviendo emocionalmente. Incluso así, creo que muchas personas siguen regresando al grunge, porque debajo de toda la estética todavía existe algo extremadamente humano: cansancio. No es rabia explosiva, no es revolución, solamente personas intentando sobrevivir emocionalmente dentro de un mundo que constantemente les exige más energía de la que realmente tienen. Y ahí es donde todas estas escenas terminan conectándose. Los hippies escapando de un sistema que sentían vacío, el punk que intentaba enfrentarlo directamente, y el grunge que simplemente mostraba lo que pasaba cuando vivir dentro del sistema empezaba a consumir completamente a una generación. Y luego internet agarró todas esas ideas y las convirtió en imágenes. Ahora vemos símbolos punks en tiendas gigantes, la estética grunge convertida en tendencia, el emo reducido a memes, y honestamente a veces siento que internet convirtió muchas subculturas en una superficie. Consumimos identidades demasiado rápido. Una semana alguien quiere verse punk, la siguiente quiere verse Y2K, después minimalista, después goth. Y eso no es necesariamente malo, pero sí cambia profundamente esa relación entre la música y la ideología. Porque antes entrar a una escena significaba participar en ella, ir a conciertos, conocer gente, hacer cosas. Y ahora muchas veces basta con consumir imágenes, retuitear y hacer porquerías que realmente no aportan a la cultura. Pero todas estas escenas sí dejaron algo enorme y seguimos volviendo a ella. Los hippies cambiaron la relación entre juventud y libertad, el punk dejó la idea del DIY, la idea de crear sin esperar un permiso, el grunge normalizó la vulnerabilidad masculina dentro del rock, y el emo hizo visible emociones que muchísimos jóvenes estaban escondiendo. Y honestamente, aunque muchas de estas escenas terminaron siendo comercializadas, todavía existe algo muy valioso dentro de ellas. Al final estaban intentando responder la misma pregunta: ¿cómo vivir de una forma más honesta? Y creo que por eso
Sigo regresando a todas estas músicas incluso hoy, no porque quiera copiar cómo se vistan, sino porque muchas veces siento que detrás de toda esa estética todavía existe algo real, algo humano, imperfecto. Y honestamente, creo que apenas hoy estoy empezando a entender cosas que realmente quiero conservar de todo eso para mi propia vida. No solamente consumir, sino construir una identidad que realmente diga algo sobre cómo yo veo el mundo. Probablemente eso es mucho más difícil ahora a causa de internet, pero igual creo que vale la pena intentarlo. Gracias por ver el video, comenta qué escena o movimiento realmente crees que va de acuerdo a la forma en que quieres ver tu vida, y si te gustó este tipo de contenido, suscríbete a Kaikencast. Nos vemos en el siguiente. Sweet little bumblebee, I know what you want from me. Sweet little bumblebee, I know just a fantasy.